Hola, buenos días. Mi nombre es Beatriz Moki y bueno, bienvenidos a nuestra ponencia de las galerías a las pantallas y viceversa, las redes sociales como puente entre los museos y la generación Z, que hemos estado trabajando desde la Universidad de Málaga, un poquito pues como para profundizar, ¿no?, en el papel del museo hoy en día y su manera de comunicarse con esta generación Z, que es muy interesante, como ya veremos. Entonces, bueno, antes que nada me gustaría hacer una pequeña introducción, digamos, como al motivo de esta investigación, ¿no? Los últimos resultados de la encuesta de hábitos culturales en España ha arrojado luz sobre una cuestión muy seria, que es que los museos ya no tienen tanto interés como antes. Em, Hoy en día, menos del 30% de españoles visitan museos, ya no de manera frecuente, sino en general, como parte de su tiempo de ocio, ¿vale? Es un número que quizá no parezca tan llamativo por sí solo, pero sí que es verdad que desde la encuesta anterior ha bajado un 16%. Entonces, es un cambio muy llamativo que habría que replantearse un poquito, ¿no? Por intentar ver qué es lo que está pasando. En este contexto sí que es verdad que los museos como que se enfrentan a un desafío muy grande, que es intentar volver a atraer a ciertos públicos o atraer a públicos nuevos, ¿no? Y en este contexto, la generación Z puede ser un público muy, muy, muy interesante. Entonces, en esta ponencia lo que vamos a hacer es explorar cómo las redes sociales pueden servir para conectar la generación Z con los museos. Bueno, antes que nada sí que es verdad que me gustaría hablar un poco de los cambios, ¿no?, en el sector del museo. El museo generalmente se ha visto como una especie de bastión de la cultura, ¿no? O sea, con esta idea de fondo de, em, digamos, un transmisor de conocimiento. Pero hoy en día los museos ya no son eso, sino que generan contenido. Y este contenido, pues, no es solamente digital, ¿no?, como aparece aquí en la pantalla, sino también en el ámbito del museo, ¿no? ¿Qué pasa? La transformación digital que ocurrió sobre todo durante el coronavirus ha llevado a los museos a intentar plantearse experiencias de carácter híbrido, ¿no?, combinando experiencia física, ¿no?, que al final sigue siendo lo más importante, con la experiencia digital, especialmente a través de redes sociales, ¿vale? Aunque de hecho hay muchas otras maneras, ¿no? No solamente redes sociales. Em, la generación Z, bueno, supongo que ustedes lo sabrán, ¿no? Pero es aquella generación que nace entre el 95 y el 2010 más o menos, y es la primera generación de nativos digitales, o sea, personas que han tenido acceso a Internet toda su vida como de manera muy natural, ¿vale? Entonces, una particularidad que tiene la generación Z frente a otras generaciones posteriores o anteriores es que aparte de consumir contenido, que eso lo hacemos todos, o sea, ninguno está exento de consumir contenido por redes sociales, también lo genera y también lo comparte. Entonces, atraer a la generación Z implica también atraer a otros públicos, porque al final, si son una generación que genera, comparte y consume, puede atraer también a otros públicos, ¿vale? Entonces, por eso nuestro punto de partida también es que los museos deberían intentar adaptarse un poco a esta generación. Los objetivos del estudio podemos dividirlos en tres o en dos. En el fondo, la idea es siempre la misma, que es, en primer lugar, examinar las estrategias digitales de los museos en Instagram hoy en día y luego, pues, evaluar, ¿no?, pues, el uso de narrativas digitales, ciertos formatos, ¿no?, el acercamiento de influencers, el user-generated content, la interactividad, todas estas cosas. Y luego las métricas de engagement, ¿no? O sea, si ese uso de narrativa, uso de formato, tiene una repercusión, ¿vale?, en la relación que tenemos con la generación Z. Para la metodología, hemos realizado un análisis de contenido de los perfiles de Instagram de los 5 museos que aparecen en pantalla, ¿vale?, que son el Louvre, el Victorian Albert Museum, las galerías del Uffizi, el Rijksmuseum y la galería, el Metropolitan Museum.
¿vale? Estos 5 museos los hemos seleccionado primero porque tienen una gran presencia a nivel internacional, o sea, todo el mundo ha escuchado hablar de estos museos en algún momento de su vida, aunque no sea un apasionado de cultura, y luego porque tienen presencia en redes, especialmente en las 2 redes sociales favoritas de la generación Z, que son Instagram y TikTok. Y el análisis de contenido, bueno, en este análisis hemos analizado una serie de variables que aparecen en pantalla, pero respecto a los resultados no voy a poder ver detalladamente una por una, solamente les diré aquí, digamos, las cosas más llamativas, ¿no? En primer lugar, respecto al contenido, tenemos una mayor importancia, ¿no?, en el contenido educativo y el contenido promocional. Este resultado no es sorprendente, ¿vale? Especialmente el contenido educativo, que forma parte más o menos de la mitad de las publicaciones totales, ¿no? Eso es normal, porque al final el museo, como les comentaba anteriormente, ya no es simplemente ese bastión de cultura, pero sí que tiene esa función educativa de acercar el patrimonio. Entonces, es natural que el contenido educativo sea más importante. Lo que sí que es llamativo es el uso del elemento interactivo o generado por usuario, que es bajísimo en comparación a los demás, ¿vale? Entonces, es curioso porque las redes sociales tienen la particularidad de servir o fomentar precisamente esa interactividad. Entonces, es llamativo que haya esta diferencia. Respecto de la temática, la más importante a nivel estadístico es referida a exposiciones o, digamos, el patrimonio cultural concreto del museo y los artistas, ¿vale? O los artistas invitados al museo. Eso tampoco es especialmente sorprendente. Lo que sí que es llamativo es que cuando esa exposición o ese artista se conecta con una tendencia actual presente en Instagram o en el mundo en general, tiene o sea, muchísimo más engagement. En este caso, tomamos como ejemplo la publicación del Victoria Albert Museum. Esta publicación se hizo en Halloween, si no recuerdo mal. Entonces, Victoria Albert son un museo de diseño, ¿no? Entonces, trabaja también mucho el tema de moda y demás. Entonces, en este Reels estuvieron explicando pues cómo ciertos elementos de la colección referidos a las brujas y demás, como dando ideas para que una persona se haga su propio disfraz, ¿no? Por ejemplo. Entonces es muy interesante y a nivel de métrica es una de las mejores del Victorian Albert Museum. Respecto de los formatos de engagement, sí que es verdad que em, no hay ninguna tendencia clara, por así decirlo. Sí que se acostumbran a hacer muchas preguntas, digamos, la propia publicación incluye al principio, ¿no? ¿Qué piensas de esto? De tal manera que la idea es generar engagement, ¿no? Que alguien conteste y diga, no, pues lo que yo pienso es esto. ¿Qué pasa? Que hay museos que abusan mucho de este formato, como es el caso del Rijksmuseum. Entonces, en ese caso, ese formato que tendría que favorecer el engagement ya no lo hace porque ya no es nuevo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Pero sí que es verdad que el hacer referencia al público y preguntar cosas tiende a tener buenos resultados siempre y cuando se haga bien. Y luego el segundo formato de engagement que más funciona es el de los influencers, ¿vale? Todo esto se tiene que ver en el contexto de que los reels, o sea, los vídeos, el formato vídeo funciona mucho mejor que la fotografía, ¿vale? Que esto es una cosa en la que no profundizamos en el estudio, pero que también abre muchas posibilidades para una investigación futura. Entonces, por ejemplo, en este caso, el Metropolitan Museum tenía a Lewis Hamilton como uno de los representantes de la Met Gala, ¿no? Entonces, ese reel en el que habla pues, de cómo la moda le afecta a él, habla de su identidad, ¿no? Como persona de color y demás, tiene muchísimo engagement, ¿vale? Y este formato también aparece en otros museos como el Louvre, que tuvo una colaboración con Lady Gaga a raíz del Joker y demás por una exposición que tienen ahora mismo sobre la burlesca y demás, y también funciona muy bien. Respecto al tono, no es ninguna sorpresa que el tono informal o el tono narrativo, es decir, el hecho de que yo te cuente una historia, ¿no? En lugar de soltarte una chapa, yo te cuento, ay, pues porque esto ocurrió de tal manera, porque no sé qué, y centrarse mucho en el personaje son lo que generan mayor engagement.
Curiosamente, hay museos como la Galería del Uffizi, que se hizo famosa precisamente por su tono informal en TikTok, que en Instagram busca un tono mucho más formal. Entonces, eso evidencia también que hay una distinción entre el tipo de audiencia que puede conseguir en TikTok y el tipo de audiencia que tiene en Instagram, que también es interesante. En el caso del Rijksmuseum, cada vez que escriben una pregunta, es un poco lo que les comentaba antes, ¿no? Buscan ese engagement, el recibir más comentarios y tal. A veces les funciona, a veces no, porque como les decía, me parece que abusan un poco, ¿no? Pero en el caso de otros museos sí que funciona muy bien. Y por supuesto, el tono informal es el que más encaja. Respecto a la estética, bueno, tienen aquí el análisis tal cual como lo realizamos con las tablas. Entonces, los únicos que tienen un feed coherente, digamos, con publicaciones equilibradas, que se ve un orden y demás, son el Louvre y el Rijksmuseum, que son además los que tienen más visitas y un mayor engagement. Una cosa que es como, bueno, lógica, ¿no? Uno también esperaría que en la cuenta de Instagram de un museo hubiera coherencia, porque al final la estética es una parte muy importante del arte, ¿no? Pero curiosamente no la hay en el resto de cuentas de Instagram. Una cosa llamativa es que generalmente la generación Z tiene mucho interés en el minimalismo, ¿no? También a la hora de compartir, o sea, es un hábito frecuente. Pero estas instituciones no utilizan tanto el minimalismo. Sí que utilizan el detallismo, que también podría pasar, ¿no? Por esto, pero es llamativo que se centren tanto en eso, pues más en el detalle, en formatos llamativos más que en el minimalismo, que es, como le digo, una cosa que la generación Z siempre le ha llamado mucho la atención. Por tanto, los resultados reflejan que los museos tienen potencial para conectar con esta generación siempre y cuando adopten formatos o estrategias que se adapten muchísimo más a sus intereses, ¿vale? Las publicaciones que tienen contenido educativo, que son atractivas visualmente, que son llamativas y sobre todo las que están en tendencia son más efectivas, entre otras cosas porque se comparten más, que al final ese es un poco el objetivo, ¿no? Ampliar el público. Y luego sí que es verdad que aún hay margen de mejora en muchísimas cosas, pero especialmente en el uso de hashtags, que bueno, no lo hemos comentado muy al detalle, pero es muy escaso, curiosamente, y estrategias interactivas que realmente favorezcan un engagement claro, ¿no? Y para ello sí que es verdad que se podrían plantear partnerships más a largo plazo con figuras pues relevantes, ¿no? Con influencers, pero de otro tipo, ¿no? O sea, quizá influencers culturales. En fin, hay muchísimo margen de mejora, hay muchísimas ideas posibles. Pero bueno, el punto, digamos así, importante, o el mensaje con el que queremos que se queden ustedes es que sí que es verdad que la transformación digital ha redefinido el propio concepto de experiencia cultural, la ha hecho más inclusiva, la ha hecho más participativa, pero hay que plantearse también esta necesidad de atraer a públicos como la generación Z, no solo por tengo necesidad de atraer un público nuevo, una nueva audiencia, sino también para fomentar que esta generación valore el arte, valore la cultura, porque al final toda la bibliografía que hemos encontrado refleja que esta generación no tiene interés por el arte y la cultura, ¿no? Porque no le ven importancia, no le ven relevancia. Entonces, si los museos se toman en serio este papel educador y por medio de las redes sociales, quizá podemos pasar no solamente de los números, ¿no? o las métricas, sino también a que estas personas valoren muchísimo más el arte y la cultura, que son cosas pues muy importantes. Muchas gracias por todo y para cualquier cosa nos pueden contactar en la Universidad de Málaga.